¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Cambio de Grado. Y hoy vamos a abordar uno de los problemas más invisibles pero urgentes de nuestra sociedad: el desperdicio de alimentos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que una manzana se echa a perder en la casa, la botamos? Bueno, este fenómeno, aunque ocurre todos los días en nuestras casas, como recién contaba, también ocurre en los supermercados y en los campos, porque tiene consecuencias devastadoras, imagínense, devastadoras para el medio ambiente, la economía y la justicia social. Bueno, mire, como ejemplo, en Chile se estima que cada año se desperdician 5,2 millones de toneladas de alimentos. Un 68% de la producción nacional de frutas y verduras nunca llega a ser consumida, por lo que recién relatábamos. Se echó a perder la alcachofa, se echó a perder la lechuga, en fin. Bueno, esto es una verdadera contradicción, obviamente, considerando que la cantidad de personas que sufren de desnutrición o incluso mueren de hambre en nuestro país y el mundo. Porque para hablar de eso, no lo voy a hablar yo solamente voy a conversar. Nos acompaña Roxana Núñez, abogada y especialista en incidencia, hoy día vocera de Greenpeace. Roxana, bienvenida. Muchas gracias, Jaime, por la introducción. Bueno, es obvio que cuando se desperdicia algo es una pérdida, ya sea porque una persona en una casa lo desperdicia y otra sufre hambre, ya sea porque para producir esa vegetal o esa fruta se invirtieron recursos, por ejemplo agua, horas de trabajo, se ocupó un espacio en la tierra para cultivar esa vegetal o esa fruta. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esta, cómo decirlo, esta gran contradicción que hay entre el desperdicio y las necesidades? Sí, bueno, como bien señalabas tú hace unos minutos, es una problemática que muchas veces creemos que no ocurre, que está invisibilizada, pero las cifras que tú bien señalas nos dan cuenta que es algo de gran magnitud. Esto lo podemos ver a través de nuestras casas, en supermercados, en ferias libres, en las cosechas. O sea, basta ver cómo queda una calle después de una feria libre. Exacto. Que uno dice, quedó sucio, pero en el fondo, más allá de que sea visualmente algo que no es grato, más allá de que la municipalidad se encarga, es un desperdicio. Por razones naturales, porque los productos que no son atractivos, claro, que no se venden, que se golpean, que se caen, en fin, no se utilizan. Lo podemos ver como un desperdicio o también lo podemos ver como una segunda oportunidad. Y eso es lo que te queríamos comentar el día de hoy, que es una iniciativa que estamos llamando a la ciudadanía a poder hacerse parte de darle una segunda vida a los alimentos. Ya. Un ejemplo de aquello es que estamos llegando hace unos minutos de una actividad muy linda que realizamos con la Fundación Gastronomía Social en un comedor social solidario, en la comuna de Quinta Normal, donde previamente fuimos a recolectar todas las frutas y verduras que quedaron después de una feria libre en Puente Alto, y eso se usó el día de hoy para poder alimentar a cientos de personas de la comunidad de Quinta Normal. Ya. Entonces, habían paltas en mal estado, habían... ¿En mal estado por apariencia? En mal estado por apariencia, Ya. pero si uno las abría se daba cuenta que claramente la podía seguir utilizando. O sea, lo que se ocupaba de la palta estaba perfectamente útil. Estaba perfectamente útil. En buen estado, en el fondo. Sí, ¿ya? Entonces eso nos llamó mucho la atención de cómo a veces uno se deja engañar por las apariencias y dice, ok, no voy a comer esa manzana, esa palta ya está negra. Está fea. Porque está fea. Pero tenemos que repensar si le podemos dar otra vuelta y otra vida a ese alimento. Y que pueda ser usado, por ejemplo, en estos comedores solidarios. Para hacerse una idea de esto, bueno, el programa según el informe del desperdicio alimentario del 2024, el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el año 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos a nivel mundial, o sea, una cantidad exorbitante, lo que equivale al 19% de los alimentos disponibles para los consumidores, a lo que se suma un 13% adicional que se pierde en la cadena de suministro. Eso antes de llegar al comercio minorista, más allá de lo que se pierde después del comercio minorista y que llega a la casa y que también en un porcentaje se pierde. Claro, existe algunos conceptos que podemos señalar. Por ejemplo, es diferente la pérdida al desperdicio. La pérdida se relaciona con desde la cosecha hasta que llega al local. Y la pérdida tiene que ver con
cómo poder utilizarlo desde el nivel minoritario, desde los locales hasta los hogares, por ejemplo. Y en ese sentido, no hay que perder de vista que el desperdicio de alimentos es una problemática ambiental. Es una problemática ambiental tanto por el consumo de agua que se utiliza, como el suelo que le voy a dar en el sector agrícola, pero especialmente por la cantidad de gases de efecto invernadero que produce el desperdicio de los alimentos. ¿Por qué? Porque tengo estos alimentos en descomposición que luego son expuestos en los vertederos y con el calor producen un gas que se llama gas metano, que es uno de los que se vincula con los gases de efecto invernadero. ¿Qué es el olor que le da, claro, o sea, que aparece a partir de algo que se está pudriendo? Sí, según Naciones Unidas sería entre un 8 y un 10% correspondería de los gases de efecto invernadero al desperdicio de alimentos. Entonces es una cifra que también nos tiene que llamar la atención. Pero es significativo. Es significativa, pero también Chile no se queda atrás. Y una cifra que a mí me llamó profundamente la atención es que más del 68% de las frutas y verduras que se producen en Chile no llegan a consumirse. O sea, los 2/3 partes. Si uno compra 3 manzanas, muy alarmante. 2 quedan como desperdicio. Exacto. Y solamente se consume una, en términos concretos. Claro, si lo vemos así, sí. Claro. Entonces, esto para nosotros es una cifra alarmante y también para el llamar a la acción de que podemos hacer cosas a nivel comunitario, como esta acción que estábamos realizando el día de hoy, pero también a nivel en el hogar, a nivel más micro. Poder revisar si realmente necesito comprar esa cantidad de comida. O sea, el consumo. El consumo, ver qué tengo en el refrigerador antes de volver a comprar, congelar alimentos. Ahí estamos viendo en imágenes lo que se está recolectando de las ferias, ¿verdad? No sé si se le llama recolección. Sí. Sí, es recolección, ¿verdad? Lo que aparentemente es un desperdicio y de qué manera se puede darle una segunda vida, como tú planteabas, ¿verdad? Una de las iniciativas es uno de estos comedores sociales, sí, ¿verdad? ¿Así solidarios. Solidarios, eso, para no llamarle... Bueno, social pero solidario, ya. Entonces, la pregunta es, ya que estamos viendo la feria, estamos viendo los vegetales, ¿en qué medida o cómo se puede abordar desde la agricultura su impacto en esta crisis climática? O sea, ¿qué se podría hacer para evitar estas pérdidas, estos desperdicios, más allá en qué parte esté de esta cadena, digamos? Claro, como bien señalas, al final hay que pensar en la cadena cadena de producción hasta el consumidor. Entonces, primero, preguntarse cuánto alimento necesita cierto lugar, cuánto se va a exportar, en qué condiciones se va a exportar. Por ejemplo, tener certeza de que ese producto va a llegar en buenas condiciones a ese lugar, sino todo lo que la tierra y el agua que se utilizó, incluso la mano de obra, claro, no tendría ningún sentido. Y luego poder entregarlo lo más local posible, o sea, que no recorra grandes territorios, grandes distancias. Si algo se produce, no sé, en Molina, claro, que se consuma comer local en Molina o en su entorno cercano y claro, que no viaje a Santiago. Y así podemos reducir la brecha del desperdicio de alimentos. Y un tema también particular es que a mí también me llamó la atención, es que la mayoría de los desechos de los hogares son orgánicos. Más del 60% son alimentos. Entonces, ver si también podemos compostar las frutas y las verduras que utilicemos para después darle una vida como a través de tierra de hoja, poder usarla en nuestras plantas. Claro. Entonces, es un ciclo que podemos, que no tiene fin y que también llamamos a que no es difícil de hacer. O sea, que tiene mucha circularidad en el fondo, exacto, pero que se está cortando después de casi el primer ciclo o antes que termine el primer ciclo. O sea, el 68% es alarmante. Claro, claro. Entonces, en el fondo hemos hablado del problema, que es un poquitito invisible, porque uno dice, compré fruta, pucha, y no se la comieron, ya se desperdicia. Claro. ¿Ya? Pero también se producen alimentos que no, por esto que es estético, no se llega a consumir. Entonces, usted decías acortar la cadena, en el fondo favorecer el consumo local. Sí. Pero en el caso de Santiago, que tiene, hablemos de la región metropolitana, tiene una gran superficie ocupada por una parte urbana, tiene una pequeña superficie ocupada por la parte rural, sí, cada vez más pequeña. Sin embargo, otras provincias, otras regiones tienen una mucho mayor superficie disponible para el cultivo y esos cultivos viajan donde están la mayor cantidad de consumidores por razones obvias, desde el punto de vista económico, claro, pero no desde el punto de vista medioambiental. Entonces,
En ese sentido, ¿cómo se podría acortar ese trayecto? Bueno, existen varias iniciativas para poder consumir más local. Existen, por ejemplo, huertas comunitarias o uno mismo tener huerta en sus hogares. Organizarse también con sus vecinos. Yo lo hago mucho con grupos de WhatsApp donde me quedó esto, te lo puedo compartir. Como pensar mucho más en cómo adaptar la ciudad para esta problemática. Porque algo que también nos llama la atención es que si bien uno tendería a pensar que en la ruralidad no hay problemas de alimentación o que tienen disponible mucha variedad, la verdad es que casi todo se transporta a las ciudades. Entonces hay también deficiencia en torno a la seguridad alimentaria en la ruralidad, siendo que ahí mismo se producen los alimentos. Entonces, como ciudadanos que habitan las regiones más, las urbes, tenemos que repensar cómo poder adaptar y mitigar ese impacto que produce nuestro consumo. Eso es tarea del gobierno de turno, es tarea de las organizaciones, ¿cómo se llama? No económicas, no gubernamentales, que no persiguen fines de lucro, o es tarea de todos, y en qué medida es tarea de uno u otro sector. Yo creo que es un conjunto de responsabilidades y deberes, como en cualquier sociedad, tanto de los consumidores, repensar cuánto necesitamos consumir, de los gobiernos locales, por ejemplo, los municipios son quienes se hacen cargo de los residuos, de los desechos, y también de las empresas, ver cuánto vamos a producir, cómo vamos a hacernos cargo después de toda la cadena de suministro que tengan nuestros productos. Entonces yo creo que es un todo de cómo poder hacernos cargo de lo que producimos. En el caso del sector privado, ¿se está haciendo lo suficiente para enfrentar este problema? Porque hablábamos de qué hace cada cual, pero el sector privado, ¿verdad? Porque muchas veces el gobierno tiene muchos problemas. Claro. Pero el sector privado tiene una responsabilidad mayor en este sentido de la distribución, de la producción, de generar conciencia del consumo. Bueno, tanto por nivel de un deber que tiene con la ciudadanía, también existen, me imagino, un deber económico de poder ser eficiente. Entonces, si tú vas a estar desperdiciando la mayoría de lo que estás produciendo, claramente ahí no estás siendo eficiente, pero sabemos que también hay muchas empresas, muchos supermercados, también locales más pequeños, que si bien no van a consumir, o sea, no van a vender todo lo que ofrecen, claro, los productos que están, por ejemplo, a punto de vencer, lo pueden donar a alguna iniciativa que haga, por ejemplo, estos comedores solidarios, o poder darle una segunda vida a los alimentos y no solamente desecharlos. Sabemos que eso varias empresas están haciendo. ¿Solamente por la vía de la donación o por la vía de que tenga un menor precio para que la población no lo deseche, por ejemplo, por aspecto estético? Claro, a veces vemos ofertas en los supermercados, claro, de cosas que están a punto de expirar, pero también un llamado al consumidor de no solo dejarse llevar por la fecha de preferencia de consumo, sino ver cuándo va a vencer, porque eso ya es como, no es recomendable consumirlo, pero la fecha preferente igual uno podría consumirlo. Entonces, yo creo que las empresas, los supermercados y todos también van a cambiar su paradigma si es que los mismos consumidores los incitan a tener mejores conductas. Ya, desde el punto de vista que desde lo estético hasta el precio, exacto, en fin, y que haya a lo mejor en los supermercados tal vez sectores, una especie de mini market dentro de un supermercado, sí, que tenga esta opción de una segunda vida para estos productos, obviamente con un precio que sea atractivo, claro, para el cliente, no decir simplemente el supermercado se quiere deshacer de este stock, ¿sí? Podría ser una de las ideas de un mini market dentro de un supermercado. Claro, bueno, podría ser una buena idea y vuelvo al punto. Porque ahí los consumidores van a ir directamente a un sector y no tienen que estar buscando, ¿cómo se llama? Góndola por góndola o aparato, no sé cómo se llama, estante por estante, lo que está en oferta por alguna razón. Claro, es una buena idea, y también llamar nuevamente a los consumidores. A ver, tengo una feria local al lado de mi casa, ¿por qué mejor no voy a la feria libre que está a pasos de mi casa? Y si voy a comprar al supermercado lo que necesito, y así mismo vamos a ir creando en la cantidad justa y no voy exacto. O sea, porque muchas veces dice, ya, supongamos las papas, 3 kilos en 2.000 pesos. ¿Necesito los 3 kilos? Porque probablemente voy a perder 1 kilo o medio kilo y me voy a estar suponiendo que ahorré y en el fondo voy a estar despreciando algo por lo cual pagué. Exacto. O sea, en ese sentido, tener mucho más conciencia de comprar exactamente lo que requiero, tal vez pensar mejor
el menú de la semana y no decir, voy a llevar papas porque siempre se Tal ocupan. vez las voy a necesitar. Claro, porque siempre se ocupan, que les salen, no sé cómo se llaman, esas ramitas. Son como ¿no? esos brotes. Esos Sí. brotes, claro. Entonces sería como bueno tener un menú para la semana para comprar exactamente lo que voy a necesitar, y si no lo voy a ocupar, pensar tal vez directamente en donarlo. Sí, por eso llamamos a repensar lo que necesitamos y desde el consumidor ver qué tengo en la casa, ver cuánto voy a consumir, cuántos están en mi hogar, para no estar desechando después los alimentos. Y además, como bien dices tú, vas a poder ahorrar, vas a poder planificarte, vas a poder saber qué tienes en tu refrigerador, en tu casa, para poder utilizarlo de manera eficiente. Bueno, y así hablamos... va a estar ayudando también al medio ambiente, ya que vimos cuáles son las graves consecuencias que esto produce. Bastantes emisiones. Son bastantes emisiones, son bastantes desperdicios, que no es que yo deje ahí la fruta en el basurero y se soluciona la vida. Entonces también llamamos a que O sea, en el fondo existe me esta deshago de mi problemática. problema cuando uno lo deja Claro. ahí. Existe esta problemática, nos podemos hacer cargo a nivel global, a nivel nacional y también a nivel personal. Y a nivel de políticas públicas, ¿hacia dónde va la solución? Porque ya hablamos bastante del problema, pero a nivel de políticas públicas, ¿hacia dónde va la solución? Acá De campañas, de normas, de reglas, de sugerencias, de promociones de ideas, ¿hacia dónde va la solución? primero que existe un deber de los estados de hacerse cargo de este tipo de cosas, de hacerse cargo tanto de la seguridad alimentaria de las personas, por ejemplo, que tengan acceso a alimentos sanos y nutritivos, eso por una primera parte, y también sobre los desechos que se producen. Ya. Que en este caso puede ser, por ejemplo, ayudándote. Hay varios municipios que tienen programas de compostaje donde te entregan tu compostera. Ya. Para tenerla en tu departamento, en tu casa o en tu huerta comunitaria, y así ya estás favoreciendo que, por ejemplo, con esa tierra de hojas se haga un huerto, con eso tú puedas alimentar a tus plantas. Entonces, políticas pensando más en lo local también han sido bastante eficientes. Y en relación a la circularidad, o sea, darles una segunda vida, pero no solamente para la tierra, sino que como alimento en sí. Existen bastantes iniciativas, sobre todo desde la sociedad civil, de fundaciones como la Fundación Gastronomía Social, que se dedica a este tipo de cosas, que es recolectar todos los alimentos que iban a ser desechados para poder darle una segunda vida. A través de los comedores solidarios, que venimos llegando de esa actividad, y realmente me parece una muy linda iniciativa de poder uno ver ahí mismo cómo está terminando Se utiliza completamente esa palta que estaba por mala, gente que lo necesita. esa palta que uno veía que ya iba a tirar a la basura, realmente está favoreciendo en poder alimentar a la comunidad. Aquí una de las soluciones, ¿verdad?, es ajustar la producción de alimentos para evitar los excedentes. Esto lo estamos pensando, que lo que se produzca en una región, en una comuna, se utilice en la misma comuna. Y también se está planteando cambiar los criterios estéticos. O sea, esto que porque está feo, no me gusta, es decir, por eso yo decía dejar un sector del supermercado, pero también en las ferias podría haber una como política de la feria, un incentivo, no lo sé, más allá de la oferta de solamente el valor económico. Sí, total. O sea, yo creo que nos podemos beneficiar por donde sea con esta problemática, tanto a nivel personal, en las ferias libres, en los supermercados. Es una cadena que, si uno le pone un poco de trabajo, puede ver beneficios tanto económicos, para nuestra alimentación, e incluso a nivel nacional, se puede decir, porque somos un país que produce muchas frutas y verduras. Entonces, hacerlo de manera eficiente solo traería beneficios para el planeta, especialmente. Y para las personas también. Y para las personas. Porque hay gente que no tiene acceso a la alimentación. Exacto. Y por supuesto que si uno le da una segunda vida con un beneficio para una persona que tiene una necesidad, el alimento y la bebida, me refiero al agua, evidentemente que es una necesidad inmediata, no es de aquí a un mes. Entonces es un beneficio inmediato para esas personas el reutilizar con esta actividad que tú señalabas recientemente. Sí. Se produce también un tema que tú señalabas al inicio, que es un tema ambiental, pero también es un tema social. Sabemos hoy en día cómo hay mucha cantidad de la población que sufre hambruna, y este tipo de iniciativas puede ser una vía de solución para esta problemática. Realmente los llamo a seguir las redes de esta fundación, también nuestras redes, porque ahí uno puede ver cómo pequeñas acciones de
recolectar alimentos terminan ayudando a una problemática social, que hoy en día es brindar alimentos que sean saludables, que sean duraderos y que también sean accesibles a la comunidad. Y en relación al ámbito internacional, ¿en qué medida podríamos estar a tono con otros países? ¿Estamos mejor que otros países? ¿Estamos recién en una etapa incipiente a nivel internacional? ¿O hay países que llevan bastante ventaja en este sentido? Bueno, en temas de ranking de qué países producen más desperdicios, si bien Chile no los lidera, sí no ha tenido tantas políticas públicas o no se han planteado todavía tanta política pública en torno a hacerse cargo de estos desechos. Si bien ¿Pero hay políticas públicas? hemos avanzado en temas de plásticos, por ejemplo, de reciclaje, pero nos falta un poco, diría yo, en torno a los desechos orgánicos. Creo que uno se podría enfatizar más en buenas prácticas de los gobiernos locales, más que del gobierno en sí central. Ya. Sí. ¿Y hay países que destaquen en cuanto a estar dándole una segunda vida a estos productos que generen menos desperdicios? Porque tú me decías que Chile no está dentro de los líderes de generación de mayor cantidad de desperdicios por alimentos. Pero hay países que se destaquen por darle esa segunda vía, por aprovechar eso, emitir menos y generar menos residuos. Bueno, esto debería ser una problemática a nivel mundial, porque los gases de efecto invernadero se producen en todo el mundo, claro, algunos con mayor medida, otros con menor medida. Entonces, todos los estados deberían hacerse cargo de esta problemática. Como nos hacemos cargo de los gases que emiten las termoeléctricas, como países también nos deberíamos hacer cargo del desecho de los alimentos. ¿Y iniciativas específicas en algún país que se pueda destacar? No sé, Holanda como país desarrollado, que se sabe que tiene un estándar de vida muy alto, o simplemente son más conscientes de lo que deben consumir. Yo creo que por ahí parte el tema. Primero, ser conscientes de esta nueva idea de que tenemos que sobreconsumir todo, necesitamos todas las zapatillas que existen, todo el maquillaje que existe. O sea, no me gustaron las verdes, necesito probar toda la nueva línea de alimentos que saca una marca que me gusta. O sea, poder primero como individuos repensar qué necesitamos, cuánto necesitamos y luego de eso organizarnos a nivel local y que también exista apoyo de los estados para poder brindar esto, porque estamos expuestos en una sociedad de sobreconsumo todo el día diciéndonos que necesitamos consumir más. En alimentos, en ropa, en tecnología, en fin. Exacto. Entonces, primero un llamado a nosotros como individuos y luego a nivel local, comunitario, nacional e incluso internacional. Y sería necesario también abordar esta temática ya que se está, ¿cómo se llama?, incorporando a los planes de educación en general, la preservación del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el respeto en general más valórico por el medio ambiente, el destacar este aspecto del el desperdicio alimentario. ¿Sería como posible, lo ves posible, incorporarlos en los planes de educación como que produzco algo, emito, y eso que produzco, gasto, o sea, invierto y se pierde? Claro, probablemente para el productor no lo pierde porque lo vende, pero se pierde como alimento para las necesidades. ¿Sería como importante tratarlo, no sé si desde el punto de vista valórico y de acciones o solamente de acciones en la educación? ¿Sería conveniente o posible incorporarlo? ¿O se ve como demasiado utópico, lejano, no lo sé? O sea, me parece que incorporar temáticas ambientales a nivel educacional en todos los niveles es esencial. Primero partiendo por eso. O sea, por la fomento de la concienciación del problema, de la problemática. Primero entonces que desde pequeños puedan ser conscientes de que existe esta problemática y luego ver soluciones desde ellos mismos, desde los niños. Nosotros desde Greenpeace también trabajamos en temas de educación ambiental y vemos cómo los niños están ahí sedientos de información sobre cómo puedo mejorar mi conducta ambiental, cómo puedo hacer que mis papás mejoren. Y también conocemos instancias en distintos colegios, sobre todo colegios rurales, que existen bastante, donde ellos mismos producen alimentos que después consumen como en el mismo colegio. Entonces, ahí uno le muestra a los estudiantes que se le puede dar una nueva oportunidad y que ellos mismos pueden ser parte de las soluciones. O sea, no tiene que ser desde el punto de vista de la educación formal, sino que puede ser de la educación informal también. Yo creo que ambas. Sí. Bueno, hemos estado conversando este problema que es invisible, ¿verdad?, del desperdicio de alimentos. Roxana Núñez, abogada y especialista de incidencia de Greenpeace,
te queremos agradecer, por supuesto, que hayas accedido a esta invitación y toda esta información que hemos comentado. Muchas gracias, Jaime, y lo invitamos nuevamente a replantearse cuánto necesitamos consumir y cuántos alimentos voy a desperdiciar cada vez que abra mi refrigerador. Bueno, y con estas últimas palabras nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de Cambio de Grado.